¿Qué tal, hermanos? Una vez más nos encontramos aquí en la iglesia para poder compartir un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos esté acompañando en este momento tan difícil también que pasamos como santafesinos, ¿no? Que la pandemia nos está cada vez más cerca, más complicada, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Querido Padre, que queremos darte gracias una vez más por este tiempo que podemos compartir de manera virtual con los hermanos, que podemos pasar este tiempo comunicados con el teléfono a través de videos y, Señor, quisiéramos estar juntos, congregados, pero bueno, no podemos en este momento. Y por eso te pedimos, Padre, para que tú puedas estar cuidándonos de cualquier enfermedad. Y, Señor, si nos toca pasar por el momento de la enfermedad, Señor, que podamos aceptar tu voluntad y sobre todo saber de que tú tienes el control de todo. Gracias te damos, Señor. Bendice a la iglesia, a los hermanos, que no podemos estar juntos, pero a través de estos medios lo podemos hacer. Bendice la iglesia, bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir nuevamente a la vida de Sansón, uno de los personajes realmente tan interesantes que podemos aprender muchísimo acerca de cuestiones de familia, y es lo que vamos a ver hoy. Algunos puntos muy importantes de cuestiones de familia. Vamos a ir a Jueces capítulo 14. Vimos cómo el jueves pasado hablamos acerca de la importancia de los papás, del ejemplo de los papás, de cómo deben guardarse los padres, ¿no? En santidad, en cuidarse en todo, ¿no? Así que vamos a ir ahora al capítulo 14, hermanos, y vamos a leer, vamos a ir a la palabra, hermanos. Dice, y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea que ya vemos a un Sansón ya grande, ¿no? O al menos joven. Y bueno, y subió, dice, y le declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque en este caso era Dios, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de desarmar esta parte. Ya vemos un Sansón grande, joven, y ya con el deseo de tener una mujer. Está entre los filisteos y automáticamente ve una mujer, entra por sus ojos este deseo de tener una mujer, ¿no? Bueno, creo que este es un deseo natural de todo hombre, de buscar una mujer, y de toda mujer buscar un hombre, ¿no? Esto es lo que vemos acá en este relato de la palabra. Sansón con el deseo de tener una mujer. Entonces, él vio en Timnat una mujer, o sea, que le agradaba, lo había cautivado, pareciera como un amor a primera vista. Y bueno, él estaba muy deseoso de que pudiera tener esta ocasión, esta oportunidad con esta mujer. Sansón se veía atraído por una mujer filistea, un pueblo del cual Dios ya le había advertido anteriormente que no podía juntarse, tener algún tipo de lazo. Deuteronomio 7, yo le voy a leer desde aquí el texto, dice,
y no emparentarás con ellas. No darás a tu hijo y a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea que ustedes ven, vemos que las personas que no son del pueblo de Dios tienen otro Dios, tienen otros dioses, tienen otras prioridades. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, y le da la razón por qué no se pueden juntar tanto con una mujer que no sea del pueblo de Israel o con un hombre que no sea del pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y les aclara, Dios le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. No es porque sean los mejores, sino por cuanto Jehová os amó. ¡Oh, qué palabra!, ¿no? Jehová los amó, nos amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado de Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, es incontables generaciones. Pero somos un pueblo especial, apartado para Dios, porque Él nos ama profundamente. Y les advierte que no se pueden juntar con otras personas que no sean del mismo pueblo. Y si lo trasladamos a nuestra vida, también Dios nos habla actualmente a cada uno de nosotros, a los creyentes, que no se pueden juntar o establecer una relación amorosa con otra persona que no sea del pueblo de Dios, que no sea un creyente. Ya vamos a desarrollar esa parte, pero dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer, cuando el Dios decía en su palabra que no se podía hacer. Los deseos de Sansón habían entrado por sus ojos, el deseo, ¿no? La palabra también nos dice en Mateo 5, esto es común a muchos de nosotros, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Acá no es que uno se saca un ojo, se lo va a sacar y va a dejar de mirar, no está hablando de eso, sino que nos está diciendo que si usted tiene ese nivel de coraje para hacerse eso, para sacar, usted sabe el coraje que hay que tener para sacarse un ojo. Bueno, Dios le está diciendo, tenés que tener ese mismo nivel de coraje, para decirle que no a muchas de las cosas que son pecaminosas y que entran por nuestros ojos. Primera Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, que son de este mundo, que nos van a hacer tropezar y son muy, muy peligrosas, y muchas de esas entran por nuestros ojos. En este caso, una mujer había entrado por los ojos de Sansón. Así también pasó con David, el rey David. Una mujer también estaba bañándose y el rey David miró, entró por sus ojos y pecó. Los padres de Sansón no podían permitir que Sansón se junte con una filistea, pero los padres cedieron a la petición de su hijo.
Podríamos decir, bueno, pero no era tan fácil decirle que no a Sansón. Bueno, pero los padres tenemos una responsabilidad. Todo papá, toda mamá tiene una responsabilidad delante de Dios. Ahora es muy común ver que muchos padres hoy en día han perdido su autoridad con los hijos, lamentablemente. En nombre del amor y que bueno, que mi hijo, que lo quiero y que bueno, y no podemos decir que no. Una palabra tan pequeña pero muy difícil de pronunciar a la hora de hablar con nuestros hijos. Hay peticiones y cosas que tienen nuestros hijos, deseos que ellos tienen, que hermanos hay que decir que no, muchas veces hay que decir que no. Pero bueno, vemos todo lo contrario, que hay muchos padres que hacen la voluntad de sus hijos. En nombre del amor, levantan la bandera del amor, porque lo quiero, porque no quiero que sufra, porque me duele verlo así. Bueno, entonces cedemos y decimos, en vez de decir que no, decimos que sí. Los padres saben, todo papá sabe qué es lo mejor para sus hijos. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas, imagínense cuánto más Dios. Si Dios da una ordenanza de este tipo, realmente significa que es algo bueno. Pero hoy se ha dado vuelta todo esto. Hay hijos que ejercen una mayor influencia sobre sus padres que sus propios, o sea, que la esposa. En este caso hay hijos que tienen influencia sobre su papá más que su esposa, que la esposa. Había un viejo dicho, ¿no? Siempre, a veces se lo suelo decir a mis hijos: ¿desde cuándo el pato le tira la escopeta? No, esto es imposible. Pero hoy muchos papás ceden ante la voluntad de sus hijos. Todo al revés. Hijos que ejercen influencia sobre la mamá, sobre el papá. También padres que prefieren más a sus hijos que a sus cónyuges. Esto es muy común también. Padres que prefieren más sus hijos que su esposo. Papás que prefieren más a sus hijos que a su esposa. En el mundo esto es común, pero entre los hijos de Dios no debe ser así. No debe ser así. Nosotros no tenemos que actuar de esa manera. Esto es totalmente antibíblico. Todos estos desórdenes, a la larga o a la corta, nos van a traer unos problemas que ni se imaginan. El orden está alterado. Hay hijos que dominan la casa. Hijos que dan órdenes en la casa y los papás la tienen que acatar. Esto es una cosa de locos. La palabra de Dios es muy clara. Sansón no se podía juntar con una mujer que no sea la de su pueblo, pero los padres cedieron, lo permitieron, no se opusieron. Si bien le dijeron: pero Sansón, ¿no te pusiste a pensar que puede haber quizás alguna mujer acá del pueblo? ¿Qué tenés que ir a fijarte en otro lado? Tuvo una advertencia Sansón, pero no fueron firmes, no se puso firme. El papá o la mamá no se pusieron firmes. Todo el amor del mundo, pero toda la firmeza del mundo. No se puede, hermano, dejar que nuestros hijos tomen decisiones que después nosotros sabemos que le van a traer grandes dolores de cabeza, que van a ser para problemas. Yo me hice algunas preguntas, hermano. Y bueno, yo también se las quiero transmitir. Le pregunto: ¿usted dejaría que su hijo o su hija, si usted, vamos a partir de la base, que usted es un creyente, es un hijo de Dios, que viene a la iglesia, que está en comunión, que participa de la actividad de la iglesia, estamos hablando de un creyente fiel, ¿usted dejaría que su hijo o que su hija forme pareja con un incrédulo? ¿Usted lo permitiría? Desde ya, hermanos, los creyentes, los papás, no
deben permitir, no debemos dejar que nuestros hijos tomen esa decisión. Hermano, también, mientras estén dentro de la casa, del techo, mientras vivan en nuestra casa, después cuando son mayores de edad, bueno, hay cosas que no podemos manejar, pero hermano, mientras estén en casa, mientras estén bajo nuestro techo, la autoridad de los padres debe primar. Ahora, ¿qué pasa si fuese inevitable? ¿Usted lo avalaría? Resulta ser que mi hijo o mi hija deciden emprender un noviazgo o un matrimonio con una persona incrédula, que no viene a la iglesia, que no es del Señor. No lo debemos avalar. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. Eso va en contra de los principios bíblicos. El creyente no puede avalar esa situación, no puede avalar esa relación. Pero hoy en día es común que papás que vienen a la iglesia, creyentes, saben que su hijo o su hija tienen un novio o un marido inconverso y saben que él lo acepta, se sientan a comer, con ellos no pasa nada, está todo bien, cuando no debiera ser así, no debe ser así. Ahora, ¿qué debo hacer como papá? Cuando son mayores de edad, lamentablemente, hay decisiones que toman nuestros hijos que, bueno, a veces son muy difíciles de solucionarlas, ¿no? Pasó el tiempo, pero hermano, nosotros tenemos muchos años, sobre todo, quiero aclarar esto, sobre todo a los que han tenido hijos dentro del seno cristiano, o sea que conocieron al Señor, formaron su familia y tuvieron hijos, y esos hijos vienen a la iglesia. Esos papás tienen todo el tiempo, tienen años para trabajar en la vida espiritual de sus hijos para que el día de mañana tomen buenas decisiones. O sea que no tenemos excusa los papás que tienen los hijos creyentes. No tenemos excusa. El papá debe hacer todo lo posible, agotar todos los recursos para poder enseñarle a sus hijos qué decisión deben tomar con respecto a esto, porque esto marca el antes y el después de toda una vida. De toda una vida. Hermanos, la experiencia, porque ahora también me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando ocurren estas cosas? Si es un miembro en comunión, hay que llamarle la atención, que eso no se puede hacer. No se puede, hay que llamarle la atención. Y en muchas veces y en muchas ocasiones, hasta inclusive, la iglesia debe tomar cartas en el asunto y disciplinar tanto al joven o la muchacho o la chica que ha tomado esta decisión, de la que no le interesó nada, no le interesó ni la iglesia, ni el ministerio, ni los hermanos, ni nada de eso, porque nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado anteriormente, que un poco de levadura toda la masa. Cuando la iglesia permite el pecado, después se ramifica, no lo paramos más. Y después son ejemplos a tomar. Porque si fulano se metió con una chica inconversa también lo puedo hacer yo. No. La iglesia tiene que tener los conceptos bien claros. Hay cosas que no se pueden permitir. Jamás la iglesia, es algo impensado, y mire que lo he visto, la iglesia nunca debería permitir, avalar, e inclusive que aquí en la iglesia se casen entre personas que no son creyentes. Jamás se podría permitir eso. Segunda Corintios también nos explica varias cosas, hermano. Somos templo del Dios viviente, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, ninguna.
Uno es luz y el otro es tinieblas. No hay forma, es el agua y el aceite. Un creyente con un incrédulo son totalmente incompatibles. Un incrédulo, por más bueno que sea, jamás, a ti escuche bien, jamás un incrédulo, por más bueno que sea, va a poner a Dios en primer lugar. Se va a poner Él en primer lugar y después todo lo demás, por más bueno que sea. He visto muchos casos, hermano, muchos casos de chicos que se pusieron de novio con personas inconversas, se casaron, tuvieron hijos y el inconverso desapareció. Y después, bueno, vuelve el creyente arrepentido a la iglesia y tratando a ver si puede volver a retomar su vida como creyente y ya está casado, tiene hijos, una familia, irremontable la situación. Le puedo asegurar que cuando un creyente se mete con una persona inconversa, no termina bien. Hay excepciones, pero porque muchas veces, pero si fulanito se puso de novio con una chica inconversa, la trajo a la iglesia, se convirtió. Bueno, hay casos excepcionales que a veces Dios tiene el control, pero no me puedo agarrar de eso. Yo lo que debo agarrarme es de lo que dice la palabra de Dios. Ahí yo baso mi fe. Ahí está la verdad. Ese es el lugar más seguro, es la palabra de Dios. No puedo estar sujeto a las circunstancias, ahí a ver si se puede o quizás se convierta, porque la salvación es de Dios, no es nuestra. Todos los que se metieron de novio con personas inconversas terminaron mal. Y si usted está pensando en entablar una relación con una persona inconversa, sepa que va a terminar mal. La palabra de Dios siempre es muy, muy clara. Sigamos un poco más, hermano. El ejemplo de los papás es muy importante, hermano. Muy importante. Para que vean la diferencia entre incrédulos y creyentes convertidos al Evangelio. A veces nuestros hijos eligen un filisteo, eligen una filistea, porque quizás nuestros hijos son filisteos, no conocen a Jesucristo. Y ahí sí hay comunión, tinieblas con tinieblas hay comunión. Muchos de nuestros hijos aún no son creyentes. Por eso hay que trabajar en la vida para que conozcan a Jesucristo. Porque, hermano, usted es papá como yo y usted sabe si su hijo es creyente o no. Con la mano en el corazón usted lo sabe. Porque usted lo ve, lo conoce, sabe cómo vive, cómo piensa. Usted lo conoce muy bien y Dios lo conoce aún mucho mejor. Pero usted sabe perfectamente si su hijo es creyente o no. Usted ve los frutos. La iglesia también. Por los frutos. ¿Es creyente? Muéstrame tus obras. A ver cómo anda. Pero muchos de nuestros hijos aún son filisteos. Ahora, si nuestros hijos son creyentes, pero el ejemplo en la casa es muy, muy importante. Si nuestros hijos ven que mi papá, mi mamá, mi papá es un filisteo más, mi mamá es una filistea más, y no encuentra la diferencia entre un creyente fiel y verdadero y uno que no lo es,
si no encuentra la diferencia, no sabe qué elegir. Máximo si no conoce la palabra, peor. El ejemplo de los papás es tan importante, hermanos, tan importante. Hermano, usted puede venir acá a la iglesia, levantar las manos y adorar a Dios y ¡ay, Señor! Y abrazar a los hermanos, ser un fenómeno, inclusive en el púlpito, o inclusive en cualquier actividad dentro de la iglesia, usted ser una persona súper espiritual acá, en la iglesia. Pero si en la casa soy un demonio, eso nuestros hijos lo ven. Lamentablemente. Lamentablemente nuestros hijos eso lo ven. Entonces usted y yo debemos ser ejemplo, no solamente aquí en la iglesia, sino en la casa, en nuestra casa. Porque si yo acá soy un santo en la iglesia, pero en mi casa soy el peor de los filisteos, no hay ejemplo. Nuestros hijos van a optar por un filisteo, porque no hay diferencia. Da lo mismo. Proverbios 22 dice: la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la disciplina la alejará de él. Padre, papá, Y vosotros, padres, dice Efesios, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces nosotros los padres hacemos cada cosa con nuestros hijos. Estamos medios locos, medios cruzados un día y nos desquitamos con nuestros hijos. Eso no se debe hacer. Hay que pensar bien. Y después, hermano, nosotros como papá es muy importante la disciplina. Decir que no es muy importante. Hay padres que no se animan a disciplinar a sus hijos porque tienen miedo, que se me va a ir, que se va a enojar, que vaya a saber qué va a hacer. La vara y la reprensión, dice Proverbio, dan sabiduría. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. El hijo necio es ruina de su padre y goteras continuas las contiendas de una esposa. Fíjense, medio cerca están ahí. Pareciera que también hay algo que debemos corregir en casa. El que engendra un necio, para su tristeza lo engendrará. Y el padre del necio no tiene alegría. Hermano, creo que no hace falta que le explique mucho estos textos. Se entienden por sí solos. Vamos a seguir más adelante, hermanos, con más temas. No quiero hacerlo largo, pero esto es tan importante para la vida. Si tenemos familias sanas, tenemos iglesia sana. Ténganlo siempre presentes, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra y ayúdanos como papás a poder criar a nuestros hijos en amor, en obediencia a tu palabra también. Bendice la iglesia, bendice tu palabra que siempre nos edifica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hasta el próximo encuentro. Que Dios los bendiga.